A todas las personas que nos han acompañado, al equipo maravilloso, a quienes están todavía en la calle y seguirán ahí y nos veremos ahí, a quienes nos siguen porque ustedes nos hacen posibles, nosotros nos debemos única y exclusivamente a ustedes y por eso podemos dedicar esta jornada larga a cubrir lo que hay que cubrir, que es esta huelga. Hablan mucho de ola reaccionaria en los medios, esta es la ola que hay ahora mismo en España, una ola de solidaridad por Palestina y no nos olvidemos, si lo llamamos genocidio quiere decir que tenemos una responsabilidad para prevenirlo y para sancionarlo. No es decir una palabra. La huelga es el dispositivo de conflicto colectivo por excelencia del movimiento obrero. Consiste en que los trabajadores paran la producción a costa de su propio salario para medir fuerzas con los patrones. ¿Quién aguanta más, los trabajadores sin salario o los patrones sin producción? La huelga, por tanto, es conflicto, es combate y, por lo tanto, es política. Si la huelga llega a incluirse en algunas constituciones o en la legislación laboral como derecho, es porque el derecho no solo es la voluntad racionalizada de los vencedores, sino que puede ser también la expresión jurídica de la lucha de clases. Las huelgas pueden hacerse para mejorar las condiciones de trabajo, pero a veces las huelgas pueden ser simplemente en solidaridad con otros trabajadores o incluso pueden tener una causa puramente política. Una huelga en solidaridad con la causa palestina es una huelga política. Y una huelga política en 2025, amigos, amigas y amigues, es una lucha política por el relato. ¿Qué tenían que hacer Canal Red y Diario Red en esta huelga? Hay quien decía que podríamos irnos a negro y no hacer nada, quedarnos en casa, cierre patronal. Es una opinión respetable. Por el contrario, en opinión de muchos de nosotros, nuestro papel en esta huelga era salir a combatir a todas las televisiones que van a tratar de invisibilizar la huelga. Por eso Laura Arroyo, junto a Alejandra Martínez, a Raúl Solís, a Pablo Echenique y a un equipo humano que se está dejando la piel, han estado informando de la huelga desde las 8:30 de la mañana, acompañando a los piquetes, poniendo las imágenes de las cargas policiales y enfrentando el relato de los medios que quieren invisibilizar la huelga. Y después, algunos de nosotros donaremos nuestro salario de hoy a las organizaciones sindicales y a los colectivos de solidaridad con Palestina que consideremos. Hay medios de izquierdas en los que sus trabajadores y sus dueños lo ven como nosotros y otros que en cambio prefieren no dar noticias. Respetamos todas las posiciones, pero en un día de huelga política, en una jornada de lucha, en nuestra opinión, no toca quedarse en casa, toca ir a los piquetes y enfrentar a los piquetes del adversario. ¿Quiénes son hoy los piquetes del sionismo? Los piquetes del sionismo son todos los medios de comunicación que ignoran hoy la huelga. No queremos quedarnos en casa, no queremos ir a negro, queremos usar nuestras armas, que son nuestros micrófonos, nuestras cámaras, nuestras redes sociales, para enfrentarnos a los medios de comunicación que dicen que Trump ha solucionado el genocidio en Palestina y que el Nobel de la Paz se lo merecía una golpista venezolana y no Francesca Albanese, por ejemplo. Por eso, hoy en La Base hablamos de ese plan de paz que ha dado oxígeno, sí, a la población gazatí, pero que no podemos consentir que duerma a la inmensa leona que despertó en todo el mundo para rugir y defender la causa palestina. Si bajan las banderas de solidaridad internacional con la causa y con la resistencia palestina, los sionistas reanudarán el genocidio. Hoy te lo explicamos en La Base. Por cierto, en la Taberna Garibaldi hoy hay cierre patronal en solidaridad con la causa palestina. No vengáis a tomar nada porque está cerrada. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base. Hoy en La Base hablamos de Palestina, hablamos de la huelga que se está produciendo en España, hablamos también del plan de paz. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Bueno, pues como hay quien cree que igual no hay motivos para convocar una huelga o que ya, pues no debería de haberse convocado, se tendría que haber desconvocado, vamos a ir desgranando uno a uno los motivos que las organizaciones convocantes han presentado para estar inmovilizadas y en la calle. Manu Levín, tengo entendido que la prensa está mucho más preocupada por la manera en la que se tocan Pedro Sánchez y Donald Trump que por el genocidio, ¿no? Efectivamente, vamos a ver lo que dicen o no los medios de comunicación en España sobre la huelga general que tiene hoy lugar en este país, sobre la situación en Palestina, la cumbre de Egipto y algo mucho más importante que todo eso, que no os lo perdáis. Eduardo García, en clima de guerra, siempre con el pesimismo de la inteligencia, pero esperamos que con optimismo de la voluntad. ¿Qué nos traes?
Está por ver, está por ver. Vamos a hablar hoy sobre ese acuerdo, sobre cómo Israel está buscando ya excusas para romperlo y para seguir atacando y si acaso incluso reanudar el genocidio. Vamos a ver también ese plan de Trump para que pues, Tony Blair establezca una suerte de virreinato en Gaza. En fin, bastantes temas que tocar con respecto específicamente al acuerdo y a los planes para Gaza. Hoy contaremos además aquí en plató con Daniel Lobato, uno de nuestros analistas de cabecera del conflicto palestino-israelí. Arrancamos, Ada. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. Hoy estamos cubriendo la huelga general convocada en todo el territorio español por Palestina. Una huelga que se convocó el 8 de octubre, hace 2 semanas, por la Confederación General del Trabajo, la CGT, y a la que se unieron la Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase, la Confederación Intersindical y colectivos como Madrid por Palestina, la Asociación Hispano-Palestina o el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones BDS. Pero bueno, Zugasti, si ya se ha firmado la paz, ya están los rehenes israelíes en casa con sus familias, hasta von der Leyen ha dicho que es hora de pasar página y abrir un nuevo capítulo. ¿Qué necesidad de andar mareando a la gente con una huelga general? Ya, Pablo, la verdad es que eso pensarán muchos. Sí, total. Ya se ha firmado lo que quiera que sea firmado en Egipto. Eso sí, con un cartel enorme que pone paz, paz, paz. Y muchos titulares en prensa que hablan de un acuerdo de paz, paz, paz. Así que sí, la verdad es que a ver, ¿qué necesidad hay de continuar con una huelga, verdad? Si es que hay algunas que parece que es que vamos pidiendo guerra, ¿no? Bueno, a ver, lo que se ha firmado, que ya os lo cuento yo después, no es un acuerdo de paz ni se le parece. Y eso hay que dejarlo claro ya desde el inicio, ¿eh? El esperpento que vimos este lunes en el Parlamento de Israel primero y luego en Egipto se puede llamar de muchas formas. El show de Trump, como lo llama Olga Rodríguez, la vasallización de Oriente Medio, como lo han tildado en The Grand Continent, o, como lo define Arantxa Tirado, una escena propia de los protectorados coloniales de hace un siglo. Pero eso te lo dejo a ti, Edu, que tú eres el empollón de los mapitas. Yo vuelvo con el tema de la huelga. Sí, porque si uno hace el esfuerzo de ir a la fuente original, o sea, el preaviso de huelga general que presentó el sindicato CGT ante el Ministerio y la patronal, pues ahí figuran bien claras las razones para la huelga expuestas hace 2 semanas. Si era necesaria hace 15 días, ¿por qué no iba a serlo hoy? Pues una pregunta, Manu. Te propongo una cosa. Mira, te leo los 5 motivos que presentó CGT en esa convocatoria de huelga y me decís vosotros si os parece conveniente o no convocar una huelga general o movilizaciones como la de hoy. Voy con el primer motivo. Genocidio israelí en Gaza y violación de la legalidad internacional. Es un literal de CGT. Este motivo, bueno, creo que es evidente, no hace falta explicarlo. Ya conocen ustedes las cifras y los responsables. Pero no está de más recordar que el criminal de guerra en busca y captura, Netanyahu, sigue reuniéndose con líderes internacionales sin ninguna consecuencia y que hoy mismo, Israel continúa limitando la entrada de ayuda humanitaria a la franja. Apenas han podido entrar 300 camiones en Gaza. Tampoco entran periodistas internacionales, por cierto. Y hay 5 asesinados que se reportan solo en las últimas 24 horas. Los sindicatos convocantes ya explicaron que pese a los movimientos diplomáticos de Trump, la huelga se mantenía porque se mantiene la ocupación, el apartheid, la limpieza étnica y porque mientras los acuerdos se traten en despachos entre estados coloniales genocidas sin que los palestinos decidan su futuro, sin la liberación de Palestina del sionismo, pues no hay paz ni hay justicia y por lo tanto hay motivos para seguir movilizándose. Ok, os doy el segundo argumento de los convocantes. Impacto social y político de este genocidio en la sociedad española, como lo demuestran, dicen ellos, las innumerables acciones y movilizaciones que desde octubre de 2023 se vienen llevando a cabo desde la sociedad civil. Afirman que a medida que han ido avanzando los meses, la gente ha ido asumiendo el dolor de los palestinos y las palestinas como suyo, así como el derecho que poseen a resistir, a sobrevivir y a defenderse. O lo que es lo mismo, los sindicatos convocantes apelan a la importancia de seguir movilizándose, como en la huelga general italiana, como en los cortes contra la Vuelta Ciclista a España o como con las acciones como la flotilla o la marcha a Gaza, porque estas iniciativas han sido fundamentales para frenar a Israel. Eso es, Manu, porque la operación pasar página ya está en marcha, ¿no? Y hay muchos que quieren dar esto por finiquitado. Fíjate, noticia de ayer. ¿Qué pasa con los boicots contra Israel? Eurovisión, UEFA y FIFA no dan señales de querer retomar el debate de la presencia israelí una vez firmado el plan de paz. O sea, que quieren hacernos como en lo que se llamaba el neuralizador de Men in Black. ¿Os acordáis? La maquinita esa que te hacía olvidar lo que acababan de ver tus ojos. Y con un poco de suerte, el año que viene Israel hasta gana el Mundial de Fútbol, a pesar de ni haberse clasificado. Que lo de meter goles, pues se ve que no se les da tan bien como lo de asesinar niños.
Siguiente motivo, impacto económico del conflicto provocado por Israel, ya que dicen los sindicatos las agresiones de este Estado no se han limitado únicamente al territorio palestino, sino que también han afectado a otros de la misma región como Líbano, Irán, Irak, Siria y Yemen. O sea, los sindicatos plantean que Israel ha generado una gran inestabilidad en Oriente Próximo que amenaza la soberanía alimentaria, la soberanía energética y agudiza las crisis de deuda, además de ralentizar el ritmo en el que la clase trabajadora puede recuperar el poder adquisitivo que tenía antes de la pandemia. O sea, que en realidad los trabajadores asumen las consecuencias de sus guerras y de sus genocidios. Tal cual, Edu, ¿ves cómo van afinando ahí las compañeras y compañeros sindicalistas? El genocidio puede estar a miles de kilómetros de tu casa, pero lo que pasa en Gaza nos afecta a todas y todos. Eso lo ha entendido muy bien la gente, quizá demasiado bien. De ahí el siguiente motivo para la huelga. El Estado español es cómplice de conflictos armados y de genocidios como el que desarrolla el gobierno de Netanyahu, que es también un expolio a los recursos de los palestinos y las palestinas. La CGT considera que tanto la comunidad internacional como el Estado español vienen siendo cómplices a través del mantenimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. España ha continuado desde octubre del 2023 a la actualidad adjudicando contratos a empresas militares israelíes o a otras que fabrican productos para Israel. Esto ayuda a que la actividad bélica siga siendo rentable para multinacionales muy importantes y a costa del sufrimiento y del dolor de las miles de personas inocentes, dice el texto de los sindicatos. Pero, Zugasti, ¿no se había decretado un embargo de armas a Israel? ¿No era que teníamos que estar muy satisfechos porque algo es menos que nada y porque España, al fin y al cabo, es algo mejor que Alemania o que Francia en esto de condenar genocidios? Bueno, a ver, una cosa son los embargos con derecho a roce, como los que ha firmado España, y otra cosa es lo que le mandan a Pedro Sánchez los jefes de más arriba, de Moncloa. Yo no soy diplomática, pero si vas a refrendar el show vasallo de Trump en Egipto junto con Starmer o con Macron, si aguantas con incómoda sonrisa que encima te humillen, bueno, como se humilló a todos los presentes el otro día, y tampoco te humillen porque en realidad no le has comprado suficientes avioncitos de guerra de los que Trump quiere, ¿no? Y si además vuelves a casa para dejar el recado de que en España cumplimos muy bien y mucho con la OTAN, pues hombre, igual van a tener razón los sindicatos y los convocantes de esta huelga en esto de la complicidad española y europea, ¿no? Vean hoy en la cadena SER a Pedro Sánchez. Bueno, yo creo, es que nunca hemos estado lejos, Estados Unidos y España, más allá de lo que pueda ser la evidente discrepancia que podemos tener en muchas políticas, el presidente estadounidense y un gobierno de coalición progresista como es el que ahora mismo hay en España, de cómo tenemos que mirar al mundo, de cómo tenemos que enfocar la resolución de los conflictos tanto entre países como dentro de nuestras sociedades, por ejemplo el de la desigualdad. Bueno, yo creo que las relaciones entre Estados Unidos y España son muy positivas y muy profundas, están muy consolidadas. Bueno, pues ahí tenéis al referente mundial, planetario y galáctico frente a Donald Trump. Pero, Zugasti, habrá quien diga que las huelgas generales pues no son para estas cosas, guerras, genocidios, que esto va pues de la working class, ¿no? Working class. Pues sí, algún argumentario así he leído. También nos lo decían, ojo, con la huelga feminista, ¿os acordáis? Pero esos que lo dicen, pues se han saltado unos cuantos capítulos de primero de Lenin sobre internacionalismo, sobre clase o sobre imperialismo. Que hablando de clase, os leo el último motivo recogido en la convocatoria de huelga. Redistribución del gasto público en favor de la clase trabajadora. Porque, dicen, las relaciones comerciales con Israel, sobre todo aquellas que consisten en exportar material bélico, además de evidenciar la complicidad con este Estado criminal, también indican que las partidas presupuestarias se están destinando a otros intereses alejados de la realidad que viven los trabajadores y trabajadoras del Estado español. Así que, ¿había motivos para la huelga o no había motivos, compañeros? Pues con o sin teatro de Donald Trump entre medias, los había, los hay y los habrá. Gracias a todas las personas que habéis puesto hoy el cuerpo y que lo seguís poniendo a estas horas en los piquetes, en las coberturas, en las manifestaciones, en las asambleas. Muchas gracias. Un momento, Pablo, porque, ¿sabes? También ¿a quién hay que dar las gracias hoy? Las comisiones obreras y UGT. Pepe Unai, gracias de parte de la patronal, de la parte de CAF, de Airbus, de Indra, gracias de parte de la Embajada de Israel, que tan buena amiga es de la Unión General de Trabajadores. Gracias por haber convocado ese paro simbólico de 2 horas en los centros de trabajo. ¿Qué haríamos sin vosotros? Si Marcelino Camacho y Josefina levantaran la cabeza, bueno, pues probablemente cogerían la cufilla y se irían a un piquete. Unos van a piquetes y otros a conciertos de Miguel Ríos, es lo que hay. Por cierto, que desde que diera comienzo esta última etapa del plan de eliminación del pueblo palestino por parte de Israel, en octubre del 23, ¿no? Pues la CGT ha intentado sin éxito lograr una reunión con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Presidencia
pues para exponerles sus argumentos a favor de una redistribución del gasto público y para exigir el fin de las relaciones con Israel. Pero deben tener la agenda ocupadísima porque no les han atendido. Bueno, a ver, UGT pedía directamente, acuérdate, un impuesto a todos los trabajadores europeos para financiar el rearme que exige Trump. Y una cosa más y ya acabo. Lo que piden los sindicatos en la huelga de hoy no son abstracciones, ¿eh? Piden que el dinero de la guerra y del genocidio se vaya pues al aumento de las pensiones de jubilación, al aumento de las cuantías de prestación por incapacidad, a las prestaciones por nacimiento o por cuidado de menores, a las pensiones de viudedad, a las prestaciones por subsidio y desempleo, a que suba el ingreso mínimo vital. Piden, fijaos, pues cosas como el aumento de las ofertas de empleo público para la sanidad o el aumento de las partidas autonómicas para el alquiler o para la vivienda pública. Y en lo relativo a Israel, piden lo que hoy por hoy no se ha cumplido: el fin definitivo del comercio y de las inversiones en asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado, el fin de las inversiones en empresas y bancos israelíes, así como la ruptura de las relaciones diplomáticas y deportivas con el régimen de Israel. Vamos, que la agenda, los motivos y el coraje están claros y movilizados. Veremos quién quiere seguir empujando y a quién le sirve con que simplemente se apague el ruido de las bombas y el genocidio en voz baja les deje dormir tranquilos. Gracias, Ugasti. A mí me parece que la cumbre de ayer de la Unión Europea es una gran noticia para Europa. Yo creo que efectivamente hay que ir a ese proceso de inversión, que a mí me parece que además también es una oportunidad para España. Lo que deseo es que España en este proceso sea capaz de que la industria de defensa se desarrolle, que la industria de defensa sea un motor no solo desde el punto de vista de producción, sino también desde el punto de vista de investigación y desarrollo. Y en ese sentido creo que tenemos que trabajar, no porque sea un placer, pero en todo caso hay unas necesidades que tenemos que abordar. Los Beatles hablaban del submarino amarillo y aquí siempre podemos hablar del sindicalismo amarillo. Manu Levín, todo tuyo. Vamos adelante, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. En la política reducida a mímica, la política del gesto, el aspaviento y la mueca, tan propia de las autodenominadas democracias liberales, donde manda el poder económico y la acción política real de los gobiernos y los estados se mueve en un margen minúsculo, toda la energía mediática que no se dedica a enfocarse en los hechos y las decisiones, que desde Sánchez a Meloni son muy parecidas, se dedica, por el contrario, a magnificar ademanes y monerías. Así que hoy la prensa española tiene para entretenerse con lo importante, el saludo entre Pedro Sánchez y Donald Trump, que es en lo que se centran la mayor parte de las piezas y análisis sobre la cumbre de Egipto. Un mismo hecho, eso sí, sobre el que se montan dos relatos muy distintos en la derecha y en la progresía mediática. No me lo digas, Manu Levín. Para la progresía mediática, el poderoso perro Sánchez puso a raya al gatito Donald Trump con los 490 newtons de fuerza que aplicó sobre el escafoides de la muñeca del muñeco naranja. Mientras que, para la derecha mediática, el gran amo naranja humilló al perrito Sánchez con las 2.500 revoluciones por minuto que imprimió a su antebrazo en un saludo giratorio. ¿Me equivoco? No te equivocas, Pablo. Hoy todos los medios del reino se llenan de expertos en comunicación no verbal para analizar, llevándose cada uno el ascua a su sardina, el significado profundo del saludo entre Trump y Sánchez. Progresía mediática, el HuffPost. Pocos lo vieron en directo, pero lo que hizo Sánchez en este momento significa mucho más de lo que parece. Trump, tras tener la mano del jefe del Ejecutivo agarrada, dio un tirón hacia su lado, llevándose el saludo sobre su cuerpo. Sin embargo, se encontró con la resistencia de Sánchez, que rápidamente respondió, volviendo a dejar las manos a la altura en la que estaban. Sánchez, cinturón negro de judo con su saludo a Donald Trump. Cinturón rojo PSOE con 9 dan. Agenda pública, del saludo al pulso. Así fue el apretón de manos entre Trump y Sánchez. Pedro Sánchez era consciente de los protocolarios saludos de Trump, por eso aguantó el envite y los dos líderes quedaron en una suerte de empate simbólico. Derecha y progresía mediáticas, una suerte de empate a ver quién es más estúpido. La sexta, Carlos Cue, tras la cumbre en Egipto. Sánchez representa todo lo que detesta Trump. Sánchez es el antagonista universal de Trump y lo volvió a demostrar con su indomable saludo. Zugasti, recuérdanos, ¿qué hizo Sánchez con el plan de paz de Trump para Gaza? Aplaudirlo. Pues no hay más preguntas, señoría. Bueno, el compás vale que lo aplaudió, eso es así,
pero igual lo hizo a menos de 60 palmadas por minuto y eso Trump lo detesta porque él exige aplausos de mínimo 80 palmadas por minuto, así que lo aplaudió, pero a desgana. Pues un poco como cuando firmó el compromiso para gastarnos el 5% del PIB en comprarle armas a Trump, que lo firmó, eso sí, apretando el boli muy poquito. Apretando flojito, bueno, exactamente, a ver si os fijáis en lo importante. Pero lo dicho, progresía mediática, el indoblegable y antifascista saludo de Sánchez, y derecha mediática, lo siguiente, el español. ¿Qué dice la psicología del apretón de manos entre Pedro Sánchez y Donald Trump? Compiten en ego. La razón, un experto en lenguaje no verbal analiza el saludo entre Trump y Sánchez. Los dos se han distanciado. El presidente estadounidense repitió en Egipto su característico gesto de dominio al estrechar la mano de Pedro Sánchez. Onda Cero, Paco Maruenda sobre Pedro Sánchez y su saludo a Trump. Solo le faltó darle un beso en la mano. Y a ti, Paco Maruenda, solo te faltará darle un beso a Trump en el culo. El señor Naranja puso colorado a Pedro Sánchez con su enérgico y dominante saludo. Esto fue, como veis, lo que pasó según la derecha mediática, así que pues ya veis que cada loco con su tema. Y además Sánchez fue marginado como el panoli de la clase OK Diario. Sánchez fue excluido de la reunión clave de los líderes mundiales en Egipto sobre el acuerdo de paz. Pedro Sánchez ha sido apartado de la reunión VIP al no considerarle importante para aplicar el plan de Trump. Bueno, pues estas son, compañeros, las relevantes disquisiciones de la prensa del reino sobre lo que está sucediendo en el mundo. Progresía mediática. Sánchez es el líder planetario que más ha hecho por Palestina y además es el campeón mundial de apretón de manos. Derecha mediática. Sánchez fue humillado y no pinta nada. En fin, así funciona el periodismo español. Oye, y entre tanto experto en comunicación no verbal, ¿los medios en España han tenido tiempo para decir algo sobre la huelga que se está desarrollando hoy en este país? Pues, como quizá os podréis imaginar, muy poca cosa, la verdad, más allá de que desde las páginas de la progresía amiga de Palestina y de las movilizaciones contra Israel, resulta que se cuestiona la convocatoria y cualquiera diría que se le pide a la gente que vuelva al tajo. El país, la huelga general y los paros parciales del 15 de octubre siguen adelante tras el acuerdo de paz en Gaza. Pero como que siguen adelante. ¿Acaso tiene sentido seguir movilizándose por Palestina tras la irrupción providencial del pacificador Donald Trump? Que se disuelvan ya esos rojos de mierda. ¿No veis que esto ya lo van a arreglar Donald Trump y Netanyahu con su plan de paz? Y si no, ya viene el perro con sus apretones de manos pro-palestinos y compensa. Está todo ya resuelto, por supuesto que sí. Os leo un par de cosas. La Vanguardia. El futuro de Hamás arroja dudas sobre el plan de paz para Gaza. La Vanguardia. Trump amenaza a Hamás. Si no se desarman, los desarmaremos y quizás por la fuerza. La Razón. Una paz que depende de Hamás. Una paz que será todo lo frágil o duradera que quieran los terroristas de Hamás. Europa Press. La ONU confirma que Israel solo permitirá el ingreso a Gaza de la mitad de camiones humanitarios acordados. Público. Israel bombardea Han Yunis y Ciudad de Gaza tras haber aprobado el plan de alto el fuego de Trump. El País. Una más. Los gazatíes miran al futuro y al plan de Trump con pesimismo. Las cosas volverán a ser como antes o incluso peor. Los palestinos de la franja no se hacen ilusiones ni sobre la posibilidad de una paz duradera, dice El País, ni sobre la prometida reconstrucción. No entra la ayuda humanitaria. Estados Unidos exige a los palestinos rendirse y quedarse indefensos y pone esa rendición además como condición para la paz. Los palestinos no se lo terminan de creer. ¿Por qué será que no se lo creen? No se terminan de creer un supuesto plan de paz que no contempla su derecho a la autodeterminación ni tampoco contempla la posibilidad de juzgar y eventualmente condenar a los genocidios, ni contempla el fin de la ocupación, ni contempla el fin del apartheid y que además deja completamente impune la violencia de los colonosionistas. Israel sigue bombardeando en Gaza y en el Líbano y además asesinando palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania. Todo ello con la inestimable colaboración y el aplauso de todos los gobiernos occidentales, incluida España. Pero claro, la progresía mediática te dice que dejes de movilizarte, que aquí no hay nada que ver, que Trump ha traído la paz y que si las cosas se ponen feas, para eso están las poderosas manos de Pedro Sánchez. En fin, ojalá siga la gente movilizándose. Gracias, Manu. Pues esto es lo que decía Trump a bordo del Air Force One, donde le veíamos. Decía que realmente ha sido un día histórico, horas después de ese viaje por Oriente Próximo para firmar la paz en Gaza. Clima de guerra, nos vamos a Buenos Aires con Eduardo García, todo tuyo. Clima de guerra con Eduardo García.
Bueno, tenemos que observar este nuevo momento en el que nos movemos con todos los matices que Trump y buena parte del ecosistema mediático europeo ocultan cuando hablan de una paz definitiva que no es tal. Por ahora lo que estamos viendo en Gaza no es sino la puesta en escena de la implementación de un programa bastante más amplio que todavía está por ver cómo va avanzando. El intercambio de prisioneros que ahora se lleva a cabo no es sinónimo de ningún acuerdo final ni de una paz definitivamente ratificada, sino simplemente la fase inicial del plan de Trump, que es un plan, por cierto, que nunca fue realmente negociado con Hamás ni con la resistencia palestina, sino que se le presentó tras haberlo diseñado entre Israel y Estados Unidos y se le permitió a Hamás discutir algunos matices. Es así como lo dices, fue en todo momento un ultimátum vestido de acuerdo de paz con el visto bueno de Israel, veremos si con la intención de romperlo, como ya pasó esto muchas veces con Israel, y con varios estados presionando además a Palestina. De fondo, seamos claros, tenemos un nuevo proyecto colonial para la gobernanza de Gaza. Un diseño disfrazado de diplomacia, pero con objetivos bastante concretos. Primero, desarmar a Hamás y después imponer una autoridad internacional sobre Gaza, gobernada desde fuera, y de paso neutralizar pues, la posibilidad de que haya una resistencia armada antiimperialista en Palestina. Bueno, Edu, vayamos al intercambio de prisioneros, si te parece, que es de lo que han estado hablando muchos medios esta semana. ¿Qué avances ha habido al respecto? Exacto, se ha hablado mucho. A ver, de momento Hamás ha liberado a unos 20 prisioneros israelíes con vida, en su mayoría soldados capturados en combate, es decir, que son más bien prisioneros de guerra que rehenes. Lo digo por si el esquema mediático español quisiera revisar un poquito su vocabulario para ser más correcto. Y además entregó varios cadáveres. En reciprocidad, Israel liberó unos 250 prisioneros palestinos que estaban condenados a cadena perpetua. Pero ojo, ninguno de los presos con mayor bagaje político ha salido de las cárceles. Ni el líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina, del FPLP, ni Marwan Barghouti, o sea que Israel quiere asegurarse bien de que no pueden ejercer poder los líderes más prominentes del antiimperialismo palestino que todavía están prisioneros en cárceles sionistas. Claro, los israelíes son genocidas, pero no son imbéciles. Tampoco eran imbéciles los nazis. Bueno, después está además un tema importante, la entrega de los cadáveres, que ya empieza a generar el run de una potencial salida de Israel del acuerdo. Claro, como ya explicamos aquí la semana pasada, Netanyahu no quiere detener el genocidio, ni detener la colonización, ni detener la limpieza étnica. Por eso va a buscar muchas excusas, ¿verdad, Eduardo? Totalmente. Israel exige la entrega de varios cuerpos israelíes y por cada uno se pretende que Israel entregue 15 cuerpos palestinos. Pero claro, Hamás ya había advertido durante las negociaciones que no iba a poder entregar todos los cuerpos en 72 horas, como le pedían tanto Trump como Israel. Lo advirtió y aún así lo firmaron, diciendo que Hamás sí había dado el ok a estas prisas. Y claro, pues han pasado las primeras 72 horas y la resistencia palestina no ha entregado todos los cadáveres y ahora Israel finge sorpresa y empieza a abrir la puerta de una eventual ruptura del acuerdo. Mirad, vamos a hacer algunas apreciaciones bastante crudas, ya nos perdonaréis. Pero es que si no, no se va a entender este punto y es crucial, porque Israel va a utilizarlo muy probablemente como excusa. Muchos de los cuerpos de los israelíes que han muerto no se sabe dónde están. Gaza está destruida y hay pilas y pilas y más pilas de escombros. Y debajo de esos escombros se sabe que hay restos humanos de miles de personas, la mayoría palestinos, y también hay israelíes. Encontrarlos, pues como os podréis imaginar, va a ser muy difícil, en muchos casos imposible, y reconocerlos pues también va a ser muy difícil. Y, como decía antes, en muchos casos también va a ser literalmente imposible y no hace mucha falta explicar por qué, ¿verdad? No hace falta. El caso es que se creó un comité especial para colaborar con las fuerzas palestinas en la localización de estos cuerpos. Participa Turquía, participa Egipto, participa Qatar, en fin, firmantes del acuerdo. Pero hasta ahora sus equipos no han logrado entrar en Gaza, o al menos no en la magnitud que se esperaba. Hamás ha entregado varios cuerpos, pero ha insistido en lo que ya dijo durante las negociaciones. Hay otros cadáveres que van a tardar mucho más en aparecer y hay muchos que no se van a encontrar o que no se van a poder entregar. Y claro, Israel, por supuesto, aseguró que el plazo de 72 horas ha sido incumplido. Claro, hay que recordar que esos cuerpos son imposibles de recuperar porque, como decía antes Manu, están sepultados o destrozados precisamente además por los bombardeos de Israel. Y Israel, sin embargo, ya ha empezado con las medidas, entre comillas. De hecho, lo que está haciendo Israel ya es recortar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza para volver a niveles de hambruna. Ni una semana ha pasado y ya están cortando la entrada de ayuda humanitaria.
es súper importante recordar esto. Israel está empezando a tomar medidas de ruptura del acuerdo usando como excusa la cuestión de que no entregan los cadáveres, a pesar de que Hamás insistió en que no iba a poder entregarlos todos antes de las primeras 72 horas. En fin, todo esto es una ristra de ultimátums. El siguiente, si es que se llega, si es que Israel no revienta todo el acuerdo antes por la cuestión de los cadáveres, será la cuestión del desarme de Hamás. Hamás y la resistencia armada palestina se niegan, como ya os explicamos hace unos días, porque sí que están dispuestos a desarmarse, pero una vez exista un Estado palestino efectivamente autónomo y soberano al que le puedan entregar las armas sin que eso ponga en riesgo la autodefensa militar de la nación palestina. Hacia adentro se están moviendo cosas. Hamás ha empezado una campaña contra facciones colaboracionistas para recuperar control territorial. Y como señalaba al principio, de fondo hay otra propuesta, la de establecer una autoridad internacional sobre Gaza dirigida por Tony Blair, como explicó Bruno Sgarzini en un artículo en Diario Red. Blair dirigiría casi como un virrey un gobierno no palestino, sino uno impuesto, sin elecciones, supeditado a fondos internacionales y sin control del pueblo palestino. Esto decía Bruno, escuchad. Todavía queda negociar la propuesta de Donald Trump de que una junta internacional liderada por él y por Tony Blair dirija la Franja de Gaza con el respaldo de una coalición militar internacional hasta un traspaso futuro, que no tiene fecha cierta, a una autoridad nacional palestina, según lo establece la hoja de ruta de la Casa Blanca, un tema sobre el que existen pocos detalles sobre la Junta Internacional y sobre sus integrantes. Solo un borrador hecho por el Instituto Tony Blair para el Cambio Global que establece un organigrama de gobierno que ubica a la Junta por encima de varias secretarías de un gobierno tecnocrático palestino nombrado por estos burócratas internacionales. Según este documento, Blair sería el presidente del virrey de esta autoridad responsable de las relaciones con otros países, con organizaciones internacionales y también con donantes, lo que incluye la diplomacia de la seguridad estratégica con actores externos como Israel, Egipto o Estados Unidos. El organigrama propuesto establece varias secretarías dedicadas a la administración, dedicadas a asuntos humanitarios, dedicadas a la reconstrucción y asuntos legales, que estarían por encima de esa autoridad ejecutiva palestina. Entre los funcionarios de estas secretarías pues habría figuras respaldadas por los países árabes y musulmanes garantes del acuerdo, y el modelo además plantea un órgano de gobierno compuesto por entre 7 y 10 miembros internacionales, que incluye al menos un representante palestino cualificado y figuras de alto nivel que ejercerían pues como autoridad política y legal suprema sobre Gaza durante un periodo transitorio pero indeterminado. Esta Junta Internacional tendría poder para emitir decisiones vinculantes, aprobar legislaciones y realizar nombramientos clave, y la Autoridad Ejecutiva Palestina constituiría el brazo de entrega de servicios del sistema con el liderazgo de un tecnócrata palestino nombrado por la Junta Internacional. Esto ya lo hemos visto antes, países que intentan liberarse del colonialismo y que temporalmente son gobernados por una autoridad externa dirigida por Estados Unidos. Nos suena bastante. Nos suena bastante. En cualquier caso, Israel, repetimos, ya está violando el acuerdo y ya ha matado a varias personas por cruzar la línea amarilla, ese límite que se estableció de forma unilateral para garantizar la presencia israelí en Gaza, gracias a que varios actores regionales aislaron a Hamás por designio de Trump. Por designio y por interés. Trump ofreció concesiones militares a Turquía, garantías de seguridad a Qatar, apoyo financiero a Egipto, en fin, que nada fue casual ni mucho menos humanitario. Una de las posibles salidas de estas fases, por cierto, es la progresiva deslegitimación de Hamás y con el tiempo la instauración de una autoridad palestina que realmente no confronte con el colonialismo israelí. No está en absoluto claro cuál es el rol que van a jugar las organizaciones palestinas en la reconstrucción de la Franja de Gaza porque, sencilla y llanamente, no se ha firmado nada al respecto y tampoco se ha hablado nada al respecto. Como os hemos contado, el acuerdo se funda sobre el paso de una fase a otra, pero las fases se van negociando, o más bien imponiendo sobre la marcha, siempre condicionadas a que Israel no rompa todo el proceso por H o por B. Lo que sí sabemos es que ya hay bastantes capitales externos a los que se les está empezando a hacer la boca agua cuando piensan en la Franja de Gaza. Lo más probable es que Israel siga violando el alto el fuego con bombardeos puntuales y que sigan los llamados ataques quirúrgicos, que mantengan el asedio, la coerción humanitaria y la presión diplomática, y que la normalización se consolide en el tiempo mientras el plan de sometimiento sigue avanzando. Al menos esto es lo que claramente busca Israel, crear un escenario donde puede ir rompiendo sistemáticamente los altos el fuego para presionar, presionar y presionar. Los actores regionales avalan por interés, Trump celebra por interés y Europa, bueno, pues la verdad es que Europa nada.
Gracias, Eduardo. Los gazatíes temen que la tregua salte por los aires. Saben que su futuro no está en sus manos. Nos han hecho muchas promesas, pero nadie ha cumplido nada. Se esfuerzan en reconstruir la franja. Este hombre cuenta que llevará años. Según Naciones Unidas, se necesitan hasta 70.000 millones de dólares. Y por ahora la ayuda humanitaria llega demasiado lenta. El hambre nos está matando. No encontramos comida ni un lugar donde refugiarnos. Pues aquí está, Daniel Lobato. Muchísimas gracias por atender una vez más a la base y a Canal Red. Un placer estar con vosotras y vosotros. ¿Qué opinión te merece el acuerdo de paz, lo que hemos visto en la cumbre? Cuéntanos. Bueno, ha sido una gigantesca escenografía para, a su vez, intentar disimular el gigantesco fracaso, ¿no? No han logrado ninguno de sus objetivos declarados. El primero, que tardaron más en declararlo, en proclamarlo, también Trump, era vaciar Gaza de palestinos. Los palestinos se tendrán que ir a algún lado, construimos la Riviera. Ese es el primer y gran catastrófico fracaso de Netanyahu, especialmente. Y los dos primeros declarados desde el primer día, que era derrotar a Hamas. No se sabe cómo se cifra eso, porque hasta el último palestino puede ser Hamas, y por tanto exige asesinar, exterminar, expulsar a todos y rescatar los prisioneros por sus vías militares, algo que no han logrado, sino que han conseguido asesinar, vaporizar a un montón de prisioneros de guerra israelíes, que efectivamente pues ahora no pueden ser descubiertos sus cuerpos donde están, incluso a túneles a gran profundidad reventados, bajo infinitos escombros, o vaporizados como múltiples cuerpos palestinos, ¿no? Entonces, no han logrado ninguno de esos objetivos. Netanyahu tiene gigantescos problemas para regresar al Parlamento. Han tenido que hacer ese efecto de arroparle Donald Trump yendo incluso allí al Parlamento colonial israelí, y además buscar este gran efecto, digamos, de fiesta, en el cual paradójicamente estaban desaparecidas la bandera del régimen israelí, la bandera de Palestina, la bandera de Irán, la bandera de Líbano, la bandera de Yemen. Es decir, estaban desaparecidas del escenario todas y cada una de las banderas de los frentes de guerra de los nativos y de los nativos de alrededor, ¿no?, contra el régimen colonial. Por tanto, especialmente la de Israel, para no comprometerle a nada que significa paz, ¿no? Y por eso tampoco estaba Netanyahu allí. Entonces no ha sido más que un acto de jura de fidelidad, de besamanos hacia el imperio, al que ha dado 200 kilotones de bombas al perpetrador, a Israel. Y en ese besamanos, pues bueno, la discusión en los medios españoles, si la reverencia de Pedro Sánchez ha sido más profunda que la de los otros o menos profunda, y por tanto hay cifra del éxito de España, ¿no? Pero es un gigantesco fracaso y especialmente muy obsceno, profundamente repugnante, porque si se leen los puntos a partir de los cuales van a empezar a cruzar las líneas rojas de los palestinos y de los israelíes y de Estados Unidos, a partir del punto quinto, el punto quinto ya hablaba con gran repugnancia de que cuando la resistencia libere los prisioneros de guerra israelíes, Israel comenzará a liberar 250, lo habéis dicho, prisioneros de largas condenas, de los cuales Netanyahu ha tachado los que estaban aprobados por Estados Unidos, Marwan Barghouti, Ahmad Sadat, Salame, etcétera, grandes liderazgos, los ha tachado personalmente Netanyahu, un incumplimiento ya, pero especialmente liberaremos 1.700 también capturados últimamente, y las mujeres y los niños que tenga prisioneros Israel. Y nadie ha dicho nada en el mundo de que Israel esté reconociendo, y Donald Trump ahí, que tengan niños palestinos secuestrados y que solo los liberarán solo y cuando la resistencia palestina libere a prisioneros de guerra, soldados, ¿no? Entonces, es muy repugnante. Pedro Sánchez está aplaudiendo el primer día, pero bueno, los relatores de la ONU ya dictaminaron que era absolutamente contra la legalidad internacional, etcétera. Bueno, veremos cómo se recrudece de nuevo. Ya se ha empezado a recrudecer y va a más en los próximos días. Sugasti. Bueno, Dani, qué bien tenerte aquí en plató hoy. Te quería preguntar, tras estos 2 años, ¿cómo valoras tú cuál es la capacidad operativa de la resistencia palestina en estos momentos? Pues lo hemos dicho ya en otras ocasiones, en un espacio de 350 kilómetros cuadrados, sin ninguna conexión con el exterior, sin selva, sin montaña, sin frontera. A pesar de todo, han seguido hasta el último día, hasta el día antes de la entrada en vigor de este alto el fuego temporal,
la resistencia palestina, un francotirador consiguió eliminar un soldado israelí. Unos días antes, una operación contra carros blindados con explosivo reciclado de las bombas que arroja Israel, que no explosionan y que lo reciclan todavía en los túneles bajo los escombros, e incluso operaciones muy sofisticadas contra una base israelí en el mes de septiembre, finales de agosto-septiembre, no recuerdo ahora exactamente la fecha, que supuso la baja de 11 soldados israelíes reconocidos por el régimen israelí, también la baja, por supuesto, de combatientes palestinos, pero fue un asalto a una de las bases militares israelíes con enfrentamiento a cuerpo, ¿no? Por tanto, es realmente asombroso, es una especie de epopeya que, por supuesto, no veremos en los grandes medios hegemónicos en el futuro, ni cinematografía, ni nada de esto, pero espero que en otros puntos del planeta sí lo hagan, porque es algo épico lo que están logrando después de 2 años que se calculaba que tenían antes del 7 de octubre como material para resistir como unos meses. Y llevamos 2 años y continúan ingresando más jóvenes en esas fuerzas de la resistencia, por supuesto, más de las que han sido incluso asesinados por el régimen israelí. Manu. Bueno, me sumo a los agradecimientos de Zugasti por tu presencia aquí en Plató y en nuestro programa una vez más. Te quería preguntar, has hecho ya algún comentario, pero si te pudieras extender quizá un poco más sobre el papel de España y de Pedro Sánchez, de nuestro gobierno en esta cumbre, porque es importante, digamos, dar una visión quizá alternativa a la que dan pues todos los grandes medios de comunicación en este país, ¿no? Con sus matices entre la derecha y la progresía, pero en el análisis de expertos de comunicación no verbal, en ese saludo, bueno, ¿cómo lo ves? Bueno, ya digo, Pedro Sánchez ha ido a un besamanos a Donald Trump y a apoyar entusiásticamente ese esperpento mediático, y para mantenerse en ese equilibrio, en esas volteretas retóricas en las cuales está acabando por entramparse él a sí mismo, porque recordemos que hace un par de semanas Pedro Sánchez ya ha utilizado el término genocidio. Y en política internacional, cuando utilizas términos tienes que ser preciso, y por tanto ya queda atrapado. No puedes decir, como habéis expresado, ¿no? Habéis explicado perfectamente en el programa, que bueno, esto ya ha pasado, pasamos página, fue algo que ocurrió y ahora empezamos una nueva etapa de normalización, rehabilitación del régimen israelí. Y entonces se encuentra entrampado entre esas dos directrices. Por un lado, la directriz de formar parte de una estructura que es completamente dependiente de la línea imperial de Estados Unidos de apoyar, sostener al régimen israelí, por eso las compras históricas récord de armamento a Israel, no tanto las ventas de España, que el armamento que vende España, pues dirigido a otros regímenes del mundo menos sofisticados. La función principal de Europa, y así ha sido no solo en España, en casi todos los países europeos, era financiar el régimen israelí, que no se hundiera con sus 300 millones de dólares diarios de gasto en la guerra para una entidad de 6 millones más o menos de colonos israelíes, que es un disparate, 100.000 millones al año de gasto en esta guerra por el régimen israelí. Pues la parte fundamental de Europa era, y ha cumplido ahí perfectamente Pedro Sánchez, entregar al menos más de 1.000 millones, que sepamos, a compras de armas israelíes en estos 2 años, y así el resto de regímenes europeos, pero además reforzar todas esas líneas de interconexión con esa colonia, que no es una cuestión de que nos venda cacao, bananas y ron, sino que está desde los acuerdos de Oslo perfectamente entrelazada, que esa era la función de aquellos acuerdos, entrelazarla y asentarla, ¿no? No una colonia tercermundista como, digamos, era hasta los años 80 Israel. Y entonces, por un lado, hay una infraestructura de conexión con el régimen israelí de una profundidad gigantesca, de asesorías, de técnicos, de supervisión, de todos los sistemas militares, de vigilancia, de seguridad, que vienen y nos crean una dependencia a su vez. Y por eso Margarita Robles, recordemos, esto no va a ser tan fácil, ¿no? El cortar con Israel. Por un lado por esa vía, y por otro lado por la vía de las masas populares que le arrancan y le van exigiendo que se vaya moviendo centímetro a centímetro hasta llegar a reconocer que hay un genocidio. Y por tanto, si hay un genocidio, hay un actor que lo está perpetrando, y ese actor tiene una embajada abierta ahí a escasos kilómetros de aquí, en Madrid, y ese actor sigue teniendo relaciones profundas, diplomáticas, económicas, deportivas, etc. Y por tanto, que
piensas hacer? ¿Piensas rehabilitar ese actor genocida cuando están los escombros humeantes todavía ahí del gueto de Varsovia o del campo de Auschwitz? ¿Va a entrar de nuevo la normalidad de la comunidad internacional? Entonces, bueno, veremos, porque no va a haber reconstrucción, eso ya es mi adelanto, pero en todo caso esas contradicciones van a seguir aflorando, van a seguir abriéndose en canal y veremos, porque no va a poder sostener esas volteretas Pedro Sánchez, porque el genocidio va a continuar, lo vamos a ver, van a continuar los escenarios de guerra regional contra Irán, contra Líbano, especialmente contra Yemen en un futuro. Entonces veremos, porque todo eso se va a volver a dar la vuelta y tendremos de nuevo el escenario genocidio y no de estos fastos, digamos, propagandísticos. Eduardo. Gracias por estar aquí en La Base. Yo te quería preguntar, porque hemos estado hablando de ese plan de virreinato, por así decirlo, entre Trump y Tony Blair sobre la Franja de Gaza. Trump ha insistido mucho en que esa autoridad externa que debería gobernar Gaza ininterrumpidamente desde dentro de un poquito tiempo debería estar liderada por el propio Tony Blair. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Cuál es la postura que ha tenido históricamente Tony Blair con respecto al colonialismo israelí contra los palestinos? Bueno, Tony Blair viene a ser exactamente igual que hace 105 años el primer gobernador británico que llegó a Palestina tras Herbert Samuel, que impuso el hebreo como idioma oficial al día siguiente, a pesar de que solo había un 10% de colonos israelíes, bueno, no israelíes porque no habían creado su estado, pero de colonos europeos en aquel momento. Aún así, pues venía con un motor de fomentar la colonización, de vaciar Palestina de nativos, y ese es el motor que guía a Tony Blair, siempre le ha guiado ese motor, y viene con esa misión con una doble, digamos, estrategia. Por un lado, a través de Tony Blair tiene un instituto, una fundación por la cual está recibiendo cientos de millones de dólares, por un lado de las empresas tecnológicas, de Oracle y otras, y por otro lado también de los reinos, de los regímenes árabes reaccionarios, aliados del colonialismo, de Arabia Saudí, de Emiratos. Centenares de millones de dólares que ha recibido por esas dos vías, y su doble misión es proseguir las condiciones de vida tan invivibles para los nativos en el campo de exterminio de Gaza, para forzar su huida, como la estrategia que se seguía hasta ahora de una emigración. No les estamos expulsando, están emigrando a buscar oportunidades fuera, ¿no? Y en esa vía va a mantener un sistema enormemente opresivo dentro de los gigantescos escombros del Hiroshima de Gaza, opresivo en cuanto a implantar técnicas de reconocimiento facial, por eso Oracle, por eso esas tecnológicas que le están financiando, y otra vía, digamos, idealista, de condicionar, adoctrinar a las juventudes, a la infancia palestina y de la región en torno a la educación. Eso ya lo intentaron manipulando la UNRWA, que es una labor, por supuesto, loable, encomiable, pero la han intentado durante estos últimos años a través de los libros de texto para los niños palestinos, etcétera, niños y niñas. Esa es la otra función que tiene Tony Blair en la educación de toda la región, digamos, orientar o condicionar hacia una visión favorable hacia el régimen israelí. Esas dos, sobre todo para lograr lo que no han logrado, que es vaciar Palestina de palestinos, el trozo de Palestina llamado Gaza, porque la gran cuestión que sigue en liza es que la demografía israelí colonial sigue siendo minoritaria en los tres trozos de Palestina, Gaza, Cisjordania e Israel, sigue siendo minoritaria con respecto a la demografía nativa palestina. Los colonos, unos 6 millones siendo generosos sobre el terreno, frente a más de 8 millones de palestinos en los tres trozos de Palestina. Y sabemos, por la historia nos lo dice, no, nadie somos más listos que nadie, simplemente es un hecho materialismo histórico, si se quiere, que los regímenes coloniales, cuando la demografía es superior y su resistencia pervive y se mantiene en el tiempo, acaban cayendo a 2 generaciones vistas. Muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Un placer. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Hoy les vamos a dejar con un tema de NoFX, Idiots Are Taking Over. Hasta mañana.